Muy buenas noches, bienvenidos a otro capítulo de nuestro estudio del Evangelio de Juan. Hoy vamos a hablar sobre quién es el gran yo soy. Entonces, pues, espero que ya estén listos con su Biblia en la mano pues también aquí voy a poner los pasajes para que me acompañen en la lectura. Entonces, empecemos. Pero antes de eso les quiero pedir que me acompañen con una oración para que el Señor nos ayude y sea el que nos guíe en este estudio. Padre bendito, gracias mi Señor por esta transmisión, Señor. Gracias por tu palabra, mi Rey Santísimo. Nos ponemos en tus manos. Te rogamos, mi Señor, por tu dirección, por tu guía, por la guía de tu Santo Espíritu, la cual es imprescindible, mi Señor, para estudiar tu palabra. Te rogamos que sea tu Santo Espíritu enseñándonos, trayendo a nuestra mente, Señor lindo, esas cosas espirituales, pero que no solamente se queden en nuestra mente, sino que se queden grabadas en nuestro corazón y produzcan fruto, mi Señor, produzca vida espiritual en nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, entonces acompáñenme, vamos a empezar entonces a estudiar sobre el gran yo soy. Vamos a ver unos capítulos en el Antiguo Testamento y los vamos a conectar con el Nuevo Testamento para ver, digamos que nos va a explicar muchas cosas. En el Nuevo Testamento ya está la revelación mucho más clara. Entonces, ok, comencemos con Éxodo capítulo 3, lo vamos a comenzar desde el versículo 1. Ok, vamos a leer, si gusta me pueden seguir aquí en la diapositiva. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Entonces está Moisés apacentando las ovejas de su suegro. Aquí ya sabemos que aquí ya Moisés no está viviendo con el faraón, ya no está viviendo bajo esos lujos, él ha huido al desierto y aquí pues ya ha encontrado esposa y está apacentando ovejas. Ese era el trabajo que él consiguió ahí en el desierto. Entonces dice que ya pues está apacentando las ovejas de su suegro y dice así, se le aparece, mientras él pastoreaba esas ovejas, se le apareció el ángel de Jehová. Entonces, ese es otro capítulo donde se revela el ángel de Jehová, pero vamos a ver también que se revela como el. Entonces dice, se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego. Y subrayé eso en medio de una zarza porque eso va a ser clave para entender el resto de los versículos. Dice, se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, o sea, Moisés, y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora, a ver, voy a quitar esto, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? En el versículo 4 dice, viendo Jehová que él iba a ver. Ok, pausemos aquí un poquito. Entonces, se le revela al ángel de Jehová y el ángel de Jehová dice que estaba ahí en medio de una zarza, ¿sí? Y ya en el versículo 4 empieza a hablar ya no del ángel de Jehová, sino de Jehová. Entonces vamos a ver si ese ángel de Jehová es el mismo Jehová, porque algunos lo pueden malinterpretar, lo pueden decir, bueno, es que se apareció un ángel, pero también se apareció Jehová. Pero lo que nos va a indicar
que el ángel del Señor y Jehová son el mismo Dios es por unos detalles que resalté aquí. Entonces dice, primero lo llama el ángel de Jehová a Moisés, ¿cierto? Moisés se acerca a esa zarza. El ángel de Jehová está en medio de la zarza. Y aquí ya en el versículo 4 dice, viendo Jehová que él iba a ver. O sea, está implicando que Jehová estaba allí. Dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios. ¿Desde dónde lo llamó Dios? De en medio de la zarza. Entonces, si ven que el ángel de Jehová es el mismo Jehová. El ángel de Jehová estaba en medio de la zarza. Jehová estaba en medio de la zarza. Está hablando del mismo Dios. Dice, lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Recuerdan que en los pasajes anteriores cuando estudiábamos, cuando el ángel de Jehová se le reveló a Gedeón, Gedeón tuvo esta misma reacción, tuvo temor de ver a Dios, pensó que iba a morir. Aquí vemos que también Moisés tuvo esa misma reacción, tuvo miedo de mirar a Dios. Y sigue entonces en el versículo 7. Ok. Aquí quiero, antes de que pasemos al versículo 7, explicar entonces de dónde sale. Esto es ya traducido al español. Traducido al español, yo soy, es en español. Pero ¿cuál es la raíz original? ¿Qué palabra fue escrita allí? Entonces, eso nos va a explicar cuando Dios le dice, se revela a Moisés y le da su nombre, él dice, yo soy. A ver, volvamos a leerlo y dijo, yo soy el Dios de tu padre. Y sigamos leyendo más adelante. Ahorita vamos otra vez al tetragramatón que les quería explicar. Dice, dijo luego Jehová en el versículo 7, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido. Presten atención a esto. Dice que Dios mismo descendió, y eso es muy importante con el análisis que vamos a hacer, que nos muestra el Nuevo Testamento. Esta palabra he descendido es importantísima. Ya luego vamos a ver por qué. Entonces subrayenla, porque dice el Señor que Él mismo descendió para librar al pueblo de Israel. Dice, he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Continúa diciendo el versículo 9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo,
Serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Entonces aquí Dios le vuelve y le dice: yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Entonces, esa es la palabra que quiero que estudiemos en el original, como fue inicialmente escrito en el idioma original. Yo soy, lo que Dios realmente le revela a Moisés, es el nombre que le da a Moisés, es un nombre que no se puede pronunciar porque no tiene vocales. El nombre que el Señor le entregó a Moisés es un nombre que solamente tiene consonantes, entonces no se puede pronunciar. Y esas consonantes son las que están escritas en la raíz hebrea. Esas son las consonantes como se escribió. Pero como les digo, eso no se puede pronunciar ni se puede traducir así como está. No se puede traducir al español ni a otro idioma porque no tiene vocales. Entonces, como pues era el nombre, imagínense, era el nombre de Dios que el mismo Señor le revela a Moisés. Entonces, ellos lo tenían como un nombre muy sagrado y tenían miedo de pronunciarlo mal porque tenían reverencia a ese nombre. Entonces, para evitar pronunciar mal su nombre, entonces lo que hicieron los judíos fue, o bueno, los hebreos, porque fueron los que, así se les llamaba al pueblo de Israel, los hebreos, que fueron los que salieron de Egipto y pasaban por el desierto. Entonces decidieron unir esas consonantes con las vocales hebreas de la palabra Adonai. Ya hemos estudiado que es Adonai, es Señor, es un título de Señor que se le da únicamente a Dios. Entonces tomaron las vocales en la raíz hebrea, las vocales de Adonai, y las juntaron con Yahé, con esas consonantes. Entonces las unieron y dio esta. Así se escribe entonces Yahé. Pero al traducirla al español, entonces ya no es Yahé, sino Jehová. Pero en últimas lo que implicaba ese nombre que Dios le revela es esa existencia eterna que Dios siempre ha tenido. Cuando dice yo soy el que soy, es que yo siempre he existido, es que yo soy, yo fui, soy y seré. O sea, él está por encima de los tiempos. Él es un Dios eterno. Entonces ese yo soy hace referencia a su eternidad, la eternidad de Dios. Entonces, esa unión de las consonantes que aparecen en el hebreo más las vocales de Adonai, esa unión, eso es lo que se le conoce en la teología como el tetragramatón. Así se conoce en la teología, tetragramatón. Entonces, por eso es que ustedes en algunas versiones de la Biblia van a leer Yahvé y en otras van a leer Jehová. Hace referencia a la misma raíz, pero pues una está traducida al castellano, que es Jehová, y otros en otras versiones prefieren mantener como la misma palabra que se usaba inicialmente, que es Yahvé. Entonces, entonces aquí el Señor le revela el nombre y le dice, si le preguntan por mi nombre, diga que yo soy. Ese es mi nombre. Y además entonces dice, vamos a ponerlo aquí,
Dice, y así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así diráis a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre, dice, para siempre. ¿Qué es lo que está implicando aquí? Pues que el Señor es un Dios eterno. Entonces ese nombre, Él es para siempre. Y dice, y con Él, eso es importantísimo también. Dice, con Él se me recordará por todos los siglos. Con Él, con ese nombre, yo soy, se me recordará por todos los siglos. Y ahora luego vamos a estudiar las revelaciones del Nuevo Testamento, donde el Señor Jesús se hace llamar yo soy. ¿Por qué? Dice, porque ese nombre se va a utilizar, dice, y así debemos recordarlo a Él para siempre, por todos los siglos. Ese es su nombre para siempre. Por eso cuando Jesús viene, Él sigue recordando y manifestando ese nombre. Ok, entonces, sigamos leyendo entonces el versículo 21 dice, y Jehová iba delante de ellos. Esto ya está, ya nos fuimos a otro capítulo. Entonces, bueno, ya vimos cómo el Señor se le revela, ya vimos cómo el Señor se le revela a Moisés, le revela el nombre, ya vemos que la persona de la divinidad que se revela ahí, de la Trinidad que se revela ahí es el Señor Jesús, el Hijo, porque dice el ángel del Señor, que es el mismo Jehová, el que estaba en esa zarza ardiente. Y ese nombre que habló yo soy, entonces ahora vamos a estudiar que Jehová, ¿se acuerdan que leímos en el capítulo 3 que decía que yo mismo descenderé? Pues es que Dios mismo descendió y acompañó al pueblo de Israel. Entonces esto lo vamos a ver en el capítulo 13. Aquí vamos a ver. Lo vamos a leer nomás solo desde el 21 y el 22, solamente para mostrarles que el mismo Jehová descendió. Y dice, Jehová iba delante de ellos, mientras ellos ya una vez salieron de Egipto y entran al desierto. Jehová iba delante del pueblo, dice, de día en una columna de nube para protegerlos del sol, para guiarlos, dice allí, por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. Entonces Jehová se manifestaba así, de día en una columna de nube, de noche en una columna de fuego. Dice así, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¿Qué más entonces vamos a estudiar aquí? En el versículo 14 nos va a mostrar, bueno, ya estábamos leyendo que el mismo Jehová descendió, ¿cierto? Y acompañó al pueblo de Israel en el desierto, que de día era columna de nube, de noche era columna de fuego. Y aquí en el Éxodo capítulo 14 nos dice qué persona de la Trinidad era la que descendió y la que estaba con el pueblo, y qué persona de la Trinidad era la que se convertía en columna de nube y en columna de fuego, y la que estaba realmente, había descendido y estaba con los israelitas. Dice aquí en el versículo 19, el ángel de Dios, ¿sí ven? El ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos, o sea, cambió de posición. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos, se apartó y se puso a sus espaldas.
e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Entonces ahí el ángel de Jehová, y normalmente en su caminar por el desierto iba delante del pueblo, en columna de nube o en columna de noche, pero cuando, digamos, los egipcios estaban detrás, entonces él cambia el lugar, se va atrás para protegerlos y para estar en medio del pueblo y los egipcios, para proteger al pueblo de Israel. Pero entonces aquí lo que me interesa señalar es cuál persona de la Trinidad es la que estaba ahí como columna de fuego, como columna de nube, como defendiendo al pueblo de Israel, descendiendo, habiendo descendido y acompañándolos en el desierto. Entonces, y si vamos ya, no sé si recuerdan, en estos momentos es que se hace importante eso de la revelación progresiva de lo que yo les hablo. En el Antiguo Testamento se muestra, pero no se revela toda la verdad. Y vamos al Nuevo Testamento y nos explica realmente qué era lo que estaba sucediendo allí mientras Israel estaba en el desierto. ¿Quién era el verdadero que estaba ahí delante de ellos? Y aquí entonces 1 Corintios 10 nos explica qué era lo que pasaba durante ese tiempo de Israel en el desierto. Entonces dice Pablo, lo vamos a leer desde el 1 al 4. Dice, porque no quiero, hermanos, esto es Pablo dirigiéndose a la iglesia de Corinto, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, haciendo referencia a ese episodio. Por eso habla de padres, porque fueron la primera generación que estuvo en el desierto. Dice, todos nuestros padres, esa primera generación, estuvo bajo la nube. Y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y mire lo que dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice eso? Todos comieron del mismo alimento espiritual. ¿Qué ocurrió en el desierto? Que Dios les envió pan del cielo, ¿cierto? A los israelitas, les envió pan del cielo. Entonces cuando dice, mire, todos nuestros padres, esa primera generación, comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual. ¿Recuerdan el episodio cuando ellos estaban quejándose porque tenían mucha sed y creían que iban a morir en el desierto de sed y de hambre? Tenían hambre, Dios les envió maná, el pan del cielo. Tenían sed, Dios sacó agua de una roca. Y aquí Pablo nos explica, dice, ellos, dice, estuvieron bajo la nube, ellos recibieron alimento espiritual de parte de Dios, ellos bebieron una bebida espiritual y dice, y bebían de, ¿qué tipo de bebida bebieron? Y dice ahí, bebieron de la roca espiritual que los seguía, indicando que quien los seguía en el desierto era la roca. Y dice, y la roca era Cristo. Entonces, por eso es que conectamos el ángel del Señor con el gran yo soy. Por eso es que conectamos el ángel del Señor con el Señor Jesús. Porque dice, el ángel del Señor era el mismo Jehová, porque el mismo Jehová dijo, yo voy a descender. Yo, Jehová, Dios, voy a descender.
Y dice que estaba la columna, estaba la de fuego y de la columna de nube. Hubo maná, pan del cielo. Hubo bebida espiritual que brotó de la roca. Y viene y dice Pablo, esa roca de la que ellos bebieron, esa bebida espiritual, era Cristo. O sea, quien los acompañó todo ese tiempo en el desierto fue Cristo mismo, fue el ángel de Jehová. Se nombraba el nombre de Jesús, solamente comienza a partir de su encarnación. Pero ya vimos que Él, al ser Dios, ya existía desde el principio con el Padre. Entonces, en el Antiguo Testamento no hay referencias del ángel de Jehová como Jesús, porque el nombre de Jesús ya viene digamos, a usarse solo hasta que Él viene a encarnación. Solamente hay como una pista del nombre de Jesús en Isaías, en la profecía cuando habla de que será, digamos, Él será el Salvador, será Dios con nosotros. Entonces ese es como pistas del nombre que se le iba a dar, pero no se reveló hasta que el ángel le dice a María, le llamarás Jesús, porque Él salvará al mundo de sus pecados. Entonces, si ven cómo es de lindo esta de la revelación progresiva, porque digamos que conecta y nos explica con mayor detalle la revelación, la culminación de la revelación que es Cristo. Cristo es el cumplimiento de todas esas cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento. Todas las cosas, los símbolos que aparecían en el Antiguo Testamento apuntaban a Cristo, a su persona, a su humanidad, a su deidad, apuntaban a algo acerca de su obra, de su función como sacerdote, de su misión como cordero, de ser la ofrenda por el pecado, de su misión como sumo sacerdote. Todas aquellas cosas del Antiguo Testamento vienen y apuntan y llega Cristo y culmina su obra, y ahí es que se hace, digamos, es la cúspide de la revelación. Por eso es que solamente hasta el Nuevo Testamento entendemos muchas más claramente las cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento. Pero lo importante aquí que decir, entonces mire, aquí les dejo los capítulos para que lo estudien un poquito más. No se preocupen porque cuando vamos a llegar a Juan 6 vamos a explicar con más detalle el suceso del Antiguo Testamento cuando Dios les dio maná del cielo, y lo vamos a relacionar cuando viene Jesús y dice, yo soy el pan de vida. O sea, está diciendo, yo era ese pan que Dios les dio a los israelitas en el desierto. Ellos comieron pan del cielo y viene Cristo y dice, yo soy el pan de vida. Y dice, bebieron de una bebida espiritual. Bebieron de esa roca y la roca era Cristo. Y viene Él, dice, el que cree en mí, de Él brotarán ríos de agua viva. Y le dice a la samaritana, le dice, si usted bebe esa agua volverá a tener sed, dice, pero el que bebe del agua que yo le daré, de esa roca, del agua que sale de la roca, el que bebe de la roca, del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Entonces sí ve cómo se unen las historias del Antiguo Testamento y el Nuevo, y apuntan al mismo Dios, apuntan a Cristo, de su obra salvadora. Entonces, aquí para explicar un poquito más les dejo los textos para que los vayan estudiando, pero eso es solamente una introducción. Ya cuando lleguemos al capítulo como tal lo vamos a estudiar con mucho más detalle. Entonces aquí dice, Pablo les dice, todos comían del mismo alimento espiritual, o sea, refiriéndose al maná que bajó del cielo.
en el Antiguo Testamento está el episodio del maná en Éxodo capítulo 16. Ahí comienza. Y viene entonces lo que les decía, viene el Señor Jesús y dice, yo soy, manteniendo ese nombre con el que se iba a recordar a Dios para siempre. Y viene y dice, yo soy el pan de vida, yo soy. Y dice, todos bebieron la misma bebida espiritual. En el Antiguo Testamento, cuando sale agua de una roca, ese suceso está en Éxodo capítulo 17. Ahí lo pueden estudiar. Y viene Pablo y nos revela en 1 Corintios, decía que esa roca era Cristo. Y entonces ellos bebieron de esa roca. Y dice, esa roca fue la que las acompañó a él en el desierto. Entonces, todo eso son digamos, apuntaban a Cristo, todo. La columna de fuego, la columna de la nube, la roca, el pan de vida, o el pan del cielo, ¿sí? Todo eso que sucedió milagrosamente en el Antiguo Testamento apuntaba al Señor. Y era Él mismo, el ángel del Señor, quien estaba ahí con este pueblo de Israel. Entonces, aquí a ver si ya, entonces, ya les considero que ya tenemos las bases para comenzar a estudiar ya. Entonces, el próximo domingo, sí, a no ser que haya alguna pregunta que les gustaría que aclarara, que digamos ampliar un poquito más el tema, yo creo que ya con estas bases son suficientes para ya seguir entonces realmente con la lectura del Evangelio de Juan. Entonces, pues los dejo aquí con esta tareita, les recomiendo que lean, que se familiaricen con esos pasajes para que cuando lleguemos al estudio ya no sea todo tan nuevo para ustedes, sino que ya puedan captar muchas más cosas porque ya lo han leído, ya se han familiarizado con esto, ¿ok? Entonces, pues les agradezco mucho que hayan participado de este estudio y pues mi oración es que el Señor los guíe, que el Señor les dé ojos para ver realmente lo que esto significa para nuestras vidas, lo que Cristo realmente significa y puede hacer en nosotros. Realmente mi oración es que el Señor pueda revelarles qué significa y qué impacto y qué aplicación en la vida diaria tiene que Cristo sea nuestra roca, qué significa esa bebida espiritual que Él da, qué significa ese pan que Él da. Eso es lo más importante, que el Señor nos dé ojos para entender las implicaciones en nuestra vida diaria acerca de todo esto que nos revela la Escritura sobre nuestro Señor Jesús. ¿Ok? A ver, voy a leer aquí en los comentarios. Es el pan, decía así, es el agua que bebieron, es cuando dice la mujer, el que beba el agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Amén, mi hermanito, así es. Y ya lo vamos a estudiar con más detalle con mucho gusto, mi hermano, es un gusto. Ok, ya lo vamos a estudiar con más detalle cuando lleguemos a Juan 4, a Juan 6, que habla exactamente de más detalles acerca de qué es eso de la bebida espiritual y del pan de vida. ¿Ok? Entonces, pues me despido, que el Señor me los bendiga y que nos siga ayudando para estudiar su palabra y conocerlo más. Bendiciones.